Hola, lo que les voy a contar sucedió ya hace varios años. Fue en los tiempos de mi madre, cuando era tan solo una adolescente de 16 años. En el pueblo donde vivía ella, junto con su familia, también vivía doña Eduviges, una señora muy mala y con fama de bruja, tanto así que mucha gente la iba a consultar, desde la persona humilde hasta personas de dinero, incluso hasta políticos, gente de la farándula, artistas, gente del mismo pueblo, la consultaban. Les voy a contar de algunas maldades de brujería que esa señora hizo, contadas por mi mamá. En el pueblo había un matrimonio, sus nombres, Lorenzo y Fátima, pues resulta que Fátima era una mujer muy celosa. Siempre peleaba con su esposo por los celos, que si ya había saludado a una muchacha, o que si se tardó para llegar a su casa después del trabajo, mientras que Lorenzo era un hombre bueno, responsable y cariñoso con ella. Pero los celos hacían ver a Fátima cosas donde no las había, y eso, aunado a que había gente chismosa, pues hubo un chisme que hizo a Fátima buscar ayuda con la bruja Eduviges. Primero les voy a dar contexto. Una señora llamada Chela, de las más chismosas, miró a Lorenzo platicando con una de las muchachas del pueblo vecino y corrió con el chisme con Fátima. Le contó que los miró tomados de la mano y que estaban muy risueños y que no era la primera vez que los veía. Conociendo cómo era Fátima de celosa, pues inventó tantas cosas que hicieron estallar a Fátima, que casi quería matar a esa pobre muchacha, que nada tenía que ver con su esposo. Ya que doña Chela descargó todo su veneno, se fue muy contenta a su casa, mientras que Fátima se quedó llorando y muy enojada. Cuando llegó Lorenzo, los gritos de Fátima se escuchaban por toda la cuadra. Le tiró platos y todo lo que se encontró. Fue un pleito muy feo. Los vecinos tuvieron que llamar a las autoridades. Así pasó el pleito entre los dos, y parecía que las cosas se habían arreglado entre los dos. Pero Fátima tenía sus planes. Ella no conocía a la muchacha que doña Chela le había dicho. Así que le dijo que si le hacía el favor de acompañarla hasta el pueblo vecino para confrontar a esa muchacha. Pero doña Chela le aconsejó que mejor le hiciera una brujería a Lorenzo, según que porque podía ir y golpear a la muchacha, pero que después buscaría más mujeres y que nunca iba a acabar peleando con una y con otra. Le dijo: ve con doña Eduviges, ella te va a ayudar para que atontes a tu esposo, te lo va a dejar bien sometido, no va a voltear a ver a ninguna mujer. Y la convenció. Fue con la bruja y le empezó a dar brebajes, gotas y otras cochinadas que la verdad no voy a mencionar. Y todo esto se supo por la misma doña Chela, porque Fátima le contó todo lo que la bruja le dio para tontar a su esposo. Doña Chela no guardaba secretos, pues después de 6 meses se empezó a mirar a Lorenzo con la cabeza agachada y sin mirar a nadie. Ya no saludaba a nadie. Se iba a su trabajo y regresaba igual con la cabeza agachada. Pasó el tiempo y se empezó a mirar muy mal. Aparte de la cabeza agachada, empezó a abrir su boca de una forma exagerada y su caminar también cambió. Arrastraba sus pies y de pronto ya no pudo ir a trabajar porque se volvió dependiente de otra persona. Dejó de caminar, de hablar, no coordinaba sus movimientos. Fátima le tenía que poner pañal. Ella era la única que lo cuidaba, porque no tenía más familia. Era huérfano, solo tenía un hermano, pero no le importaba. Todos
todos en el pueblo sabían que era por la brujería y las cosas que doña Eduviges la bruja le dio a Fátima. Así vivió por unos años y murió sin saber de él, por culpa de chismes y de los celos de Fátima, y también de la bruja, que decía que a ella le pagaran y no le importaba matar con brujería a cualquier persona, fuera una madre, un hijo o un hermano, que ella estaba muy bien protegida y nada le iba a pasar. Esa bruja hizo otras maldades más con personas conocidas del pueblo. Está el caso de dos mujeres, eran vecinas. Ahí el dinero fue el culpable de la brujería. Resulta que eran muy amigas, Leonor y Vero, pero una de ellas tuvo un problema de dinero, y esta fue Vero. Su esposo chocó y dañó un auto muy costoso, aparte los golpes que le causó a la persona, así que tenía que pagar los daños causados, y no tenían el dinero, así que pidieron un préstamo, pero para dar el préstamo ocupaban un aval, y Vero convenció a Leonor de que firmara de aval, pues eran tan buenas amigas que Leonor terminó por aceptar, ya que Vero estaba inconsolable, porque si no pagaban, su esposo iría a la cárcel, pues firmó, y eso en escondidas de su esposo. Leonor no le dijo nada. Vero le dijo que solo era un protocolo y que no se metería en ningún problema, que ellos iban a pagar el dinero. Pues Vero y su esposo salieron de su apuro, pagaron todos los daños y ya estaban muy tranquilos. De eso pasaron 6 meses y Leonor estaba tranquila porque Vero le dijo que ya habían pagado el dinero antes del plazo señalado, que su firma se había destruido, pero no fue así, porque llegaron a casa de Leonor varias personas, entre ellas un abogado. Le notificaron que la deuda la tenía que pagar ella, porque las personas no se hicieron cargo de pagar, y como aval tenía la obligación de pagar, o le embargaban sus bienes, que ni siquiera se presentaron a pagar los intereses. Así que la deuda ya era mayor, y en sí era una cantidad fuerte, pues ya tenía que pagar mucho más. Entonces Leonor de inmediato le habló a Vero para decirle que por qué no había pagado, si le dijo que ya no había deuda, que ya la había pagado. Pero ahí conoció la verdadera cara de Vero. Cínicamente le contestó: ¿de dónde quieres que pague? Si no tengo dinero. Si tuviera ya hubiera pagado. Yo no te puse una pistola en la cabeza. Firmaste porque tú quisiste. Se dio media vuelta y se metió a su casa, cerrando la puerta, mientras que Leonor lloraba y le decía al abogado que no era su deuda, pero claro que estaba su firma como aval, así que tenía que pagar, pues les dieron otros días más para liquidar la deuda, pero Leonor estaba muy asustada, porque su esposo no estaba enterado de nada. Cuando se enteró de que había firmado como aval y la cantidad de dinero, se enojó tanto que se fue de la casa, la dejó sola con el problema y con 3 hijos. Así que a Leonor no le quedó más que vender su casa. Afortunadamente, la casa la había heredado su padre y se la dejó, así que estaba a su nombre. Se salió de su casa junto con sus hijos, se fue a vivir a un pequeño lugar, donde con lo que le quedó hizo unos cuartitos de lámina y puso un pequeño negocio de comida para sobrevivir, mientras que Vero y su esposo se quedaron bien felices. Pero lo que no sabían era que Leonor se iba a vengar por lo que le hicieron, y lo primero que hizo fue ir con la bruja para mandarles a hacer brujería mortal. Tenía mucho coraje y pagó por una fuerte brujería.
y muy rápida, para no darles tiempo de nada. Y como doña Eduviges tenía pactos y entidades y muchas cosas malignas, pues todo lo hacía rápido y sin temblarle la mano, ni tener remordimiento alguno. Hacía trabajos muy negros, llegó a matar bebés con brujería, por venganza de mujeres engañadas por sus esposos o por riñas entre familia, y siempre decía que ella estaba protegida, que nunca nada le iba a pasar y que ella no pagaría nada. Pero a lo que quiero llegar, contando algunas brujerías de las que esa señora hizo, y es que a las brujas también les llega su hora y sus protecciones no les valen, y si pagan a la hora de la muerte, porque no son eternas. Les voy a contar todo lo que sufrió la bruja antes de morir. Esta bruja sufrió mucho. De repente se le empezó a ver muy delgada y ya no pudo seguir atendiendo a las personas que iban hasta su casa para pedir brujería. Doña Eduviges dejó de salir de su casa. Ella tenía una persona que vivía con ella, un señor mucho más joven que ella. Todos en el pueblo sabían que lo tenía con brujería, pues el hombre se encargaba de salir a comprar la despensa y atendía a la bruja en sus necesidades. Pero después de unas semanas, cuenta mi madre que después de la medianoche se escuchaban gritos de dolor de la bruja. Pedía piedad y compasión, porque su castigo llegó. Todo lo que hizo, las muertes de tanta gente, algunos inocentes murieron por sus brujerías, aunque le pagaban y se lo pedían otras personas, pero ella hacía las maldades, así que le llegó la hora de pagar, y sus entidades y demonios se volvieron en contra de ella. Su dolor se notaba en cada grito, pidiendo perdón, pero toda su maldad la sintió en sus carnes. Cada una de sus brujerías pasaron por su cuerpo, el horror que sintieron las personas embrujadas por ella. Cada dolor, cada agonía fue sufrida por ella, hasta que después de un tiempo de sufrimiento, finalmente murió, quedando en los huesos. Se secó por completo. Las personas que la miraron cuando ya había fallecido contaron que se veía horrible, irreconocible, y en su rostro se reflejaba el dolor. El cura del pueblo fue a rociarla de agua bendita. Según, al caer el agua sobre ella, salió humo que olía como azufre. Doña Eduviges no fue enterrada en el panteón, la enterraron en el cerro lejos de todo, y el hombre que vivía con ella finalmente se liberó del hechizo y volvió con su familia. Así que a cada bruja se le llega su hora y su karma, todo se paga. Así estén protegidas por fuerzas oscuras, por demonios o por quien sea.